Vamos a ver el ejercicio número 33 de la guía de trabajos prácticos. Acá tenemos un caso de cables con cargas concentradas. Los cables los vamos a considerar que trabajan rectos. Todos estos tramos. Vamos a suponer que la deformación que tienen no es tan importante y los podemos considerar como rectos. Después, en otro capítulo se verá cuando tenemos cables con cargas distribuidas o el cable con su peso propio, y ahí vamos a ver, considerar si las deformaciones del cable, cables parabólicos o cables en catenario. Pero acá hacemos más simplificado y con tramos rectos. El enunciado nos dice que esta cañería que está acá en voladizo, salvando esta depresión que hay acá en el terreno, puede ser un río, un valle, una hondonada. Hemos tenido que armar esta estructura con estas torres y estos cables para soportar lo que sería por ejemplo, un acueducto, un oleoducto, una ruta, un camino peatonal, y está soportado en estos puntos. Nos dice el enunciado que el peso de este elemento es de 44 kilogramos por metro. Entonces, en B vamos a tener este cable que está soportando lo consideramos simplificadamente como que soporta esto, soporta esta parte, esta mitad y esto así. O sea que en los puntos B, C, D y E vamos a tener 44 por 5 metros, 220 kilos. Es muy importante que tengamos este dato, que es, acá lo tenemos identificado como 1 metro, la altura del punto D. ¿Por qué? Cuando tenemos este tipo de estructuras, siempre tenemos que tener, aparte de la ubicación de estos dos puntos extremos, el A y el F, necesitamos obligatoriamente un dato más. Puede ser la altura de este punto, por lo general se da la altura del punto más bajo, que puede estar condicionado por el diseño de la estructura del puente. A lo mejor uno dice, bueno, acá necesitamos 1 metro libre para poder pasar por acá arriba, para hacer mantenimiento, para lo que sea. Entonces, esta distancia sí o sí tiene que ser 1 metro. Y esto puede ser cualquiera, lo que dé el cálculo. A veces uno dice, bueno, el primer cable tiene que salir con tal ángulo, o el punto B es el que tiene que tener una determinada altura. Entonces, además de tener la posición en abscisas, si tuviéramos un eje X e Y de referencia, o sea, la posición horizontal, tenemos que tener por lo menos un dato en altura, en ordenada. Bueno, aprovechando la ventaja que yo tengo con el pizarrón, ustedes lo pueden hacer sobre el papel. Yo voy a dibujar lo que sería el esquema libre de la estructura. En los puntos B, C y D y E tenemos los 220 kilos aplicados. En el punto F vamos a tener una fuerza F vertical y F horizontal. Y en el punto A lo mismo. A horizontal. Recuerden que acá teníamos 1 metro. Respecto a la altura esta de referencia, que eran 10 metros, respecto a esta altura que teníamos acá, que eran 15 metros. ¿En qué consiste la resolución de este tipo de ejercicios? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tramos, podríamos haber tenido 6, 8, 10, 20,
los que sean. Es una reiteración 5 veces, 6 veces, 7 veces, 20 veces de lo mismo, que es la resolución de, en un nudo, caso de fuerzas concurrentes. Previamente vamos a hacer un paso que es el siguiente. Vamos a ubicarnos en un extremo, por ejemplo el A, y vamos a tomar sumatoria de momentos respecto del punto A. Y vamos a tener 220 por esta distancia, que es 5. 220 por esta otra distancia, que es 10. 220 por 15. 220 por 20. Y finalmente F vertical por toda esta distancia, que es 25. Menos F vertical por 25. Y ojo, no olvidarse de F horizontal, porque estos no están a la misma altura. F horizontal respecto al punto A también produce un momento antihorario, igual que el de F vertical, o sea que va a ser menos F horizontal por 5 metros, que es el desnivel entre el punto A y el punto F. Si nosotros tomáramos momentos respecto de F, de toda la estructura, me parecería horizontal y vertical, tendría dos ecuaciones con 4 incógnitas, no me sirve demasiado. Entonces vamos, y acá se entiende por qué la necesidad de tener la ubicación exacta de por lo menos un punto. Yo ahora voy a tomar sumatoria de momentos en D, perdón, a la derecha. ¿Por qué lo hago a la derecha? Porque D es un punto, un nudo entre estos dos cables. Tanto los momentos que hay hacia un lado o hacia el otro tienen que ser 0, independientemente, porque si no la estructura en D no estaría en equilibrio. O sea, el punto D por sí solo no tiene capacidad de absorber esfuerzos de momento de un lado o del otro. Solamente va a absorber esfuerzos de tensiones o fuerzas horizontales, verticales o inclinadas, como en este caso. Pero no momento, no le podemos aplicar un momento. El punto D en sí no lo puede frenar, diríamos. Entonces, al tomar momento en D a la derecha, nos queda 220 por 5, F vertical por 10, negativo, el momento es contrario a este, y F horizontal produce un momento horario igual que el de 220, o sea, más F horizontal por la altura que hay entre la recta de acción de F y el punto D. Tendríamos 10 menos 1, 9. Eso igual a 0, no hay más fuerzas actuando allá a la derecha. Nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No vamos a hacer acá en esta clase que estoy explicando la resolución matemática de una ecuación, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, eso ya se sabe de antes. Se lo dejo como para tarea que lo haga cada uno de ustedes en forma particular, pero nos queda que F vertical 380 kilos, F horizontal 300 kilos. De la misma manera, para determinar los valores de A horizontal y A vertical, planteamos ecuaciones similares a estas, pero ahora mirando para el otro lado. Se podría resolver todo el ejercicio sin calcular las reacciones en A. Empezamos a analizar el nudo F, el nudo E, el nudo D, el nudo C, el nudo B y terminamos con el nudo A.
sugiero que es muy conveniente que planteemos, aunque quizás perdamos un poquito más de tiempo, hacer sumatoria de momento en F. Ahora nos ubicamos de este otro extremo, tomamos momento todo lo que hay acá. Y se repite 220 por 5 más 220 por 10 más 220 por 15 más 220 por 20 menos A vertical por 25 y ahora A horizontal produce un momento horario respecto a F coincidente con el de los 220, o sea, más A horizontal por 5. Con el mismo análisis que hicimos antes, podemos tomar sumatoria de momentos respecto al punto D a la izquierda. Entonces vamos a tener 220 por 5 220 por 5, 220 por 10 menos A vertical por 15 y A horizontal produce un momento como la fuerza de 220, o sea que también va a ser más A horizontal por esta altura que es 15 menos 1 metro, 14, igual a 0. Nuevamente tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De acá sacamos A horizontal y A vertical. Primera comprobación que obtenemos es que A horizontal nos da 300 kilos. Y A vertical $500 kilos. ¿Qué vemos de particular acá? Tendremos que hacer lo que yo siempre digo y recomiendo, que es una sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales. No tengo espacio y bueno, es obvia, pero lo dejamos como inquietud. Siempre que terminamos un ejercicio, bueno, ya encontré todas las fuerzas de mi sistema que tengo acá, de mi estructura isostática. Esto es toda una única estructura isostática formada por un montón de componentes, torres, cables, fuerza. Pero si esto es toda una estructura cuyo esquema libre es el que está acá. Terminamos de resolver. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. No las voy a escribir acá, desarrollenla ustedes, pero fíjense, la sumatoria de fuerzas horizontales, ¿cuáles son las únicas horizontales? A horizontal, F horizontal, 300, 300, son iguales. Las fuerzas verticales, hagámoslo mentalmente, A vertical y F vertical hacia arriba, 380 y 500, 880 kilos hacia arriba. 1, 2, 3, 4. 4 fuerzas de 220 kilos son 880 kilos hacia abajo. O sea, verifica que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a la sumatoria de fuerzas verticales, es igual a 0, y que la sumatoria de fuerzas verticales también su sumatoria es igual a 0. Bueno, tenemos las fuerzas en los extremos. Esta me dio 300, 380. Tenemos esa fuerza. Ahora tenemos que calcular la fuerza de cada uno de los cables. Nos vamos a introducir adentro de la estructura y vamos a ir analizando nudo por nudo. Empezamos por uno de los extremos, por ejemplo el F. Este es reiterativo, vamos a ir haciendo siempre el mismo procedimiento. Tenemos
Para aquel lado una fuerza horizontal de 300, para arriba una fuerza de 380. Acá vamos a tener una fuerza F, EF, es esta fuerza. Podemos hacer el desarrollo analítico. Planteamos sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Vamos a tener 300 menos la componente horizontal de FF, en vertical es 380 menos la componente vertical de esto. La forma de hacerlo esto prácticamente, de una forma ágil, es lo siguiente. Es obvio que, quizá acá esté dibujado un poquito fuera de escala que lo que hace el cable FEF dibujado aquí en azul es equilibrar las fuerzas de las dos fuerzas F del extremo de la torre. O sea que la componente vertical que vamos a tener acá va a ser 380, la componente horizontal va a ser 300. A ver qué ángulos utiliza la guía para que sea coincidente. Acá tenemos este ángulo. Entonces, viendo este esquema que está acá, podemos decir tranquilamente que la fuerza, vamos a ponerlo acá, la fuerza EF, vamos a ponerlo en módulo, es igual a la raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 380 al cuadrado. Y el ángulo este, a ver, vamos a ponerle alfa. Vamos a decir que alfa vale arco tangente de 380 sobre 300. Y estaríamos resuelto cuánto vale la fuerza F, EF con su ángulo de inclinación. De la misma manera pasamos al punto E. En el punto E ahora vamos a tener hacia la derecha